cuando el alma grita, ¿no? Sanando las heridas. ¿No? La palabra de Dios dice que en una oportunidad nuestro Señor Jesucristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Hasta Él sintió la presión de vivir en este mundo de pecado, de maldad. Y es por eso que Él nos entiende cuando estamos en momentos de dolor, de sufrimiento. Pero entonces lo que vamos a meditar hoy es cuando el alma grita, sanando nuestras heridas. Ay, qué importancia tiene, vamos a verlo hoy. Ya está. Tomamos como referencia Génesis 45:2, dice entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Tomo como referencia eso, yo muchas veces hago mención del caso de José, ya que ahí hay lecciones muy importantes, muy bonitas, pero yo quisiera que meditemos todos hoy. Realmente muchas veces cargamos esas heridas y nos hace tanto daño. Bueno, quisiera compartir con ustedes cuál es el objetivo de este mensaje. El primero dice, comprender cómo las heridas del pasado siguen afectando la vida presente. Segundo, reconocer la necesidad de expresar el dolor, de desahogarse, porque mientras más lo guardamos, más daño nos hace. Así que debemos reconocer que es necesario desahogarnos, expresarnos, y ahí veíamos en el caso de José. Aprender a través de la experiencia de José, hijo de Jacob, el cambio hacia la sanidad emocional y espiritual. Vean que ahí tenemos una terapia, el poder desahogarse, ¿no? Como decía el versículo, se dio a llorar a gritos, ¿no? En alta voz a llorar tal punto que lo escucharon, dice aún en la casa de Faraón. Eh, Vivimos en un mundo donde muchas personas sonríen por fuera, muestran esa sonrisa, esa alegría, está bien, pero el problema es cuando por dentro la herida va causando dolor, van llorando por dentro. Hay heridas que el tiempo no borra, el tiempo no sana, solo las oculta. Frases como ya supéralo, eso fue hace años, nos sanan el alma, pero nos muestran de que realmente aún hay dolor allí. La Biblia nos muestra que incluso los grandes hombres de Dios llevaron heridas profundas. José parecía un hombre fuerte, era gobernador de Egipto, un sabio, era exitoso, pero en el capítulo 45 de Génesis encontramos algo impactante, que José había dejado de, no había dejado de sentir el dolor aun cuando había llegado a la prosperidad. Su pasado aún le estaba causando daño. Y cuando finalmente se encuentra con sus hermanos, no pudo contenerse más y empezó a llorar a gritos. La primera parte que quisiera considerar con ustedes es las heridas del pasado no desaparecen solo con el tiempo. Conozco a cuánta persona Dios me ha dado, no sé, la oportunidad, el privilegio de haber conversado con tanta gente que por tantos años han llevado esas heridas, han llevado ese sufrimiento. Eh, Algunos casos muy fuertes que realmente voy a mencionar nada más uno. Había una jovencita eh, que un día sábado estuvimos yendo a la iglesia, caminando, muy contenta, ella muy alegre, estaba tan tranquila, pero cuando de pronto, estando caminando por la calle, cuando de pronto como que ella se asusta y como hasta cambió su semblante, se puso pálida y, y como que se conmocionó demasiado. Cuando ya llegamos a la iglesia, buscamos un lugar, le hicimos sentar y realmente estuvo muy mal y prácticamente no pudo superarlo casi todo el día sábado. Pues ahí no pasó un sábado bonito. Cuando yo hablé con ella, teniendo el tiempo, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta reacción? Y ella me contaba que había una persona que le había hecho daño cuando era niña y cuando de pronto caminando en su alegría, en su contentamiento de estar yendo a la iglesia, de pronto vio a una persona y cuando ella se asusta es porque vio a esa persona delante de ella, ¿no? Entonces al verlo como que lo conmocionó y como que revivió, como que tocó la herida y le afectó tanto. Pero cuando
después de un momento se dio cuenta, no era esa persona, simplemente su mente. Vean cómo afecta las heridas que no han sanado. Ella vio en otra persona esa persona que no sé, algún parecido, algún movimiento que ella lo relacionó y de pronto eso impactante para ella es que vio a la persona en sí, aunque no era la persona. Pero vean cómo le afectó, realmente le afectó que no pudo pasar tranquila todo su día. ¿Me entienden? Entonces eh, hay heridas que nos afectan de manera consciente o de manera inconsciente y mayormente es de manera inconsciente de que esas heridas nos hacen daño y reaccionamos de una y otra manera. ¿Por qué reaccionamos con violencia? Aún con los hijos, de repente cuando queremos corregir, ¿por qué corregimos a los hijos con violencia? Cuando la palabra de Dios nos dice que hay que corregir, pero con paciencia, con calma. Dice que nunca debemos corregir a nuestros hijos cuando estamos enojados. Pero ¿por qué lo hacemos? Son por esas heridas, por eso que realmente nos hizo daño cuando éramos niños, pero pasado el tiempo nosotros inconscientemente repetimos la misma conducta. No conozco a, a un joven que cuando era jovencito él renegaba de su papá. Ahí hablaba palabras feas de su papá. Y mencionaba que papá era malo por esto, por esto, por esto. Hablaba de la violencia, que no era bueno, que a veces no le daba algo de dinero para comprarse algo. O sea, él hablaba muy mal. Pero pasado el tiempo, él llegó a ser padre. Y ahora te pregunto, ¿cómo crees qué tipo de padre era él? Era peor que su papá. ¿Por qué? Si él detestó tanto una conducta, ¿por qué ahora él es peor que el papá? ¿Me entienden? ¿Cómo nos va afectando? ¿Ya? Entonces, es también necesario que entendamos que no todas las personas reaccionan de la misma manera. Si a mí me trataron con mucha violencia cuando era niño, ahora, cuando yo soy padre, puedo no reaccionar de la misma manera que otros, ¿no? Yo puedo ir por un lado, a actuar con la misma violencia, o por otro lado, a no tener ese valor de decir nada a mis hijos, ni siquiera corregirlo, sino a permitirle todo, que también eso es dañino. O si me criaron con muchas privaciones, que no tuve de repente lo que necesitaba, entonces yo puedo reaccionar de dos maneras, a ser también tan duro con mis hijos o a darle todo. Entonces son cosas que tenemos que entender, las heridas del pasado que nos hacen daño. Dice este párrafo, una mente contenta y un espíritu alegre son salud para el cuerpo y fortaleza para el alma. No hay causa de enfermedad tan fructífera como la depresión, la lobreguez y el pesar. Entonces, entender que cuando no superamos esas heridas, cuando no superamos esas cosas que nos han pasado, desafortunadamente nos van a llevar a enfermar. Porque la palabra de Dios es clara que un espíritu contento y un espíritu alegre son salud para el cuerpo. Así que nosotros debemos tener presente eso. Qué bonito es cuando estamos contentos, alegres. A mí me da alegría ver a mis hermanas con ese entusiasmo, con esa alegría que empiezan el programa, ¿no? Pero está muy bien, pero eso tenemos que hacerlo ¿durante qué tiempo? Durante todo nuestro día y cada día sí, porque es verdad que aunque yo tenga heridas, hay momentos que yo puedo estar alegre, pero de manera consciente e inconsciente, algo toca la herida que tengo y prácticamente me cambia. Entonces es interesante que nosotros podamos reflexionar y meditar eso. Muchos llevan cargas de tristeza que nadie ve y esas cargas afectan su salud física y espiritual, ¿no? ¿Quién conoce? Solamente uno. Y a veces hemos tratado de bloquearlo. Mayormente cuando las heridas han sido fuertes, mucha gente ha tratado de bloquearlo, de cubrirlo, de taparlo, pero entender que una herida mientras no esté curada, por más que lo cubras por fuera, la herida sigue afectando por dentro. José fue rechazado por su familia, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, injustamente acusado, olvidado en prisión y aunque pasaron años,
aún el dolor no había desaparecido de él. La verdad espiritual, el tiempo no sana por sí solo. Puede pasar el tiempo, pero si no se cura la herida va a estar ahí y va a seguir causando daño. Solo Dios sana cuando enfrentamos lo que sentimos. Hay personas hoy que siguen heridas por la infancia, por palabras que marcaron su vida, por traiciones, por abandono, por injusticia, por abuso. Yo cuando converso con las personas, y yo creo que si ustedes se detienen un momento a pensar, hay cosas que desde la niñez uno lo tiene marcado, no lo ha olvidado y lo recuerda muy bien. Y hay otras cosas, pues, cuando hablas de tu niñez, a ver, haz un momento el ejercicio y trata de recordar, a ver, ¿cómo eras cuando tenías 4 años? Yo creo que nadie recuerda que cómo eras cuando tenías 4 años, cuando tenías 5 años. No lo recuerdas. Pero estoy seguro que si analizas alguna escena fuerte que cuando eras pequeñito tú lo recuerdas. Y aunque has tratado de cubrirlo, pero lo recuerdas, ¿no? Entonces yo recuerdo con personas, por ejemplo, hablando de violencia, yo recuerdo con conversar con personas que me dicen, una vez yo recuerdo que pasó esto y de pronto mi mamá me dio una cachetada y y lo recuerdan tan vívidamente, aunque eran muy pequeñitas. Pero si tú le preguntas qué más recuerda de eso, no se recuerdan nada. Vean que hay cosas que marcan nuestra vida y nos siguen haciendo daño. Entonces, ¿cómo sanar esas heridas? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo lograr que eso ya no nos siga afectando? Entonces, dice que hay personas que siguen sufriendo aún por aquellas cosas que les pasaron hace muchos años, aún en la niñez. Aunque han pasado años, aún no han sanado. Siendo el amor de Dios, dice este párrafo, tan grande y tan infalible, se debe alentar a los enfermos a que confíen en Dios y tengan ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Esa partecita, repito, la congoja acerca de sí mismos los debilita y los enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y a la melancolía, tendrán mejores expectativas de sanarse, pues el ojo de Jehová está sobre los que esperan en su misericordia. Eh, la persona tiene que poner de su parte en este sentido. Dice, si los enfermos resuelven sobreponerse, pero hay personas que se han acostumbrado a vivir en esa condición, ¿no? Culpando a lo que les pasó, pues dejan de disfrutar y de ser felices. Entonces, como que van justificando el dolor que sienten hoy. Está bien que puedas sentir dolor, que puedas tener presente que de repente te hicieron daño, pero no puede ser que sigas viviendo en el sufrimiento. Dios te da la oportunidad de sanar. Dios te da la oportunidad de superar. Dios ha hecho todo lo posible. Por eso dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que sana nuestras heridas. Dice que Él fue herido para que nosotros podamos ser sanados. Y no habla solamente de, no habla de heridas físicas, sino especialmente las heridas que causa el pecado. Especialmente de eso quiere sanarnos el Señor. Reprimir el dolor solo lo hace más profundo. Como ya les decía, si tú tienes una herida y lo cubres con una venda sin curar la herida, ¿qué va a pasar con esa herida? ¿Va a sanar? ¿Verdad que no? Se puede infectar más o puede hacerse más profunda. Así que, especialmente cuando la persona ha sufrido algo, o ya sea violencia o a su vez, mayormente cuando ha sufrido abuso, la persona como que trata de ocultarlo, de guardarlo, que nadie sepa. Pero el problema es que al hacer profundo va haciendo más daño. Yo recuerdo haber leído un párrafo donde dice que la persona atesora depósitos de veneno. Lo atesora, lo guarda como si fuera un tesoro, que no quiere que nadie lo vea, que nadie lo toque. Pero que el enemigo es astuto y
y viene como que derrama una gotita de ese veneno que yo tengo atesorado. ¿Y qué pasa cuando derrama una gotita de ese veneno que yo tengo atesorado? Me va a amargar la vida. Ahora, ¿qué es ese veneno? Ese veneno es resentimiento, odio, que si yo lo tengo guardado ahí, pues no lo voy a superar. Entonces, ¿cómo sacar ese veneno? ¿Cómo eliminar ese depósito de veneno que yo tengo? No es fácil, no es fácil. Para uno que de repente no tiene la herida, no ha sufrido una herida tan grande como otro, para mí puede ser fácil decir a alguien, por ejemplo, que, que sufrió abuso, decirle, pues perdona. Para mí es fácil, ¿verdad? Porque tal vez yo no siente el dolor de esa herida. Solamente la persona que tiene la herida sabe cuánto duele y cuánto daño hace. Así que no es sencillo o no puede ser que de repente solamente yo le pueda decir a la persona, mira, haz esto y así no es fácil, pero la palabra de Dios nos deja claro de que sí se puede. Así que entendamos que reprimir el dolor o tratar de cubrir la herida por fuera, lo que va a hacer es que el dolor sea más profundo. Las emociones reprimidas producen enfermedades, la mente debe ser aliviada, el corazón debe desahogarse. José había controlado sus emociones por muchos años, había superado, aparentemente, ¿no? Pero todavía le seguía haciendo daño, todavía estaba allí y es entendible, pues él seguía recordando a su papá, él seguía pensando, ¿cómo estará mi papá? Y en verdad, ¿cómo estarán mis hermanos? Aunque tenía odio por los hermanos, pero aún ahí recordaba sus... No odio, no dice la Biblia, no voy a poner cosas que no dice. Pero tenía eso, ese dolor ahí. ¿Por qué mis hermanos? Recordando a su papá, aún le seguía haciendo daño, y mucho daño. Por más que había prosperado, por más que estaba bien. Pero llegó un momento donde ya no pudo más, dice. La Biblia nos muestra que él se dio a llorar a gritos y no una vez. Esto fue no fue un llanto suave, fue un desahogo profundo del alma y es parte de una terapia. Hoy muchos psicólogos, consejeros, cuando la persona ven que tiene dificultades, entonces como terapia les hacen, ya grita. No. Y a veces la persona no tiene valor ni siquiera de gritar despacio, no más fuerte, y se hacen que como que saquen. ¿A qué tienes ahí? ¿Por quién tienes ese problema? Bueno, cuentan, ya, dile esto, a voz fuerte, y les hacen como que voz fuerte, pues saquen lo que hay dentro. Es una manera de desahogarse. Y aquí la Biblia nos muestra, vean que eso está en la Biblia. José, llegado el momento, él empezó a llorar, no despacio, porque uno a veces le baja la lágrima, solito está que nadie le escucha, pero él lloró tan fuerte porque necesitaba sanar, necesitaba desahogarse. No hacemos bien cuando tenemos una dificultad y lo tenemos guardado, lo tenemos escondido. No nos hace bien, nos va a seguir causando daño. Es necesario sacarlo. Es verdad, José seguía confiando en el Señor. José seguía orando en comunión con Dios, pero fue necesario para sanar, llegado el momento, a desahogarse, a sacar todo ese dolor que tenía dentro. Y lloró, no una vez, y eso es la terapia, repito, como que se hace en este tiempo, ¿no? Que la persona saque lo que le está haciendo daño, que la persona hable, se desahogue, entonces poco a poco va sacando y va sanando de esa manera. José, al menos yo he leído en la Biblia que al menos 3 veces lloró en alta voz para poder ver cuánto dolor le estaba sintiendo, aún cuando ya estaba con sus padres, con su padre, que estaba con sus hermanos, aun cuando ya les había abrazado, cuando ya les había dicho que les perdona, aun cuando murió su padre, cuando vinieron sus hermanos a hablarle otra vez, él volvió a llorar. Vean la terapia, ¿no? Entonces es importante que busquemos el sacar, el desahogarnos, sacar ese dolor. Y ese dolor no vas a sacar de otra manera, sino poder desahogarte, hablarlo, contarlo. Pero también ten cuidado en que debes hablar con una persona adecuada. No puedes ir tampoco contando a todo el mundo tu dolor. No está bien, no te va a hacer bien. Buscar a una persona con quien puedas
hablarlo, con quien puedas desahogarte, te va a ayudar muchísimo. Eso es lo que es la terapia, que es una de las terapias que se hace aún en este tiempo, ¿no? Así que es importante, vean que la Biblia nos muestra algo importante allí. La lección importante que debemos aprender: Dios no nos creó para guardar el dolor eternamente. Hay personas que dicen, yo soy fuerte, yo no lloro, yo no necesito hablarlo, eso ya pasó, pero en realidad el dolor no expresado se transforma en amargura, en ansiedad, en depresión, en enfermedades. ¿Ya? Puede hacerse fuerte. Conozco, conversaba no hace mucho con una jovencita, como que ella, como que adoptó una actitud. Ay, todo, pues como que no le afecta, como que se hacía fuerte. Y entonces cuando me tocó hablar con ella, yo le digo, mira, tienes que hacer esto. Me dice, no, pero a mí no me afecta, conmigo no pasa nada. Bueno, ya, para mí ya pasó. Y le digo, el problema más grande tuyo es que te estás engañando tú solita. Porque cuando veía una situación, algo no le iba bien, como que le faltaba el aire, como que quería desmayarse. No, es que tengo esa enfermedad. No, no tenía ninguna enfermedad física, pero se hacía fuerte, como que no le afecta, ¿no? Después de haber conversado un par de veces con ella lo negaba, decía, no, en verdad no, yo estoy tranquila, no pasa nada conmigo. Pero llegado un momento, me buscó y me dice, en verdad tienes razón. Yo como que aparento ser fuerte, pero me ha afectado. ¿Cómo sano? ¿Cómo supero? ¿Me entienden? Entonces, puede ser que la persona como que se haga fuerte, y he visto en otro caso a personas ya mayores que son padres o madres, entonces han adoptado una conducta de dureza, y hay muchas veces personas que lo vemos, ay, pero qué carácter tan terrible tiene, pero pues mira cómo. Y es precisamente por ese dolor que no supieron canalizarlo, les ha llevado a ser duros y a ser tal vez más, más violentos, ¿no? Que, que las mismas personas que les hicieron de repente, que les hicieron daño. Entonces es importante que nosotros entendamos que por más fuerte que te sientas, por más que digas no lloro, por más que trates de ocultarlo, que no necesito hablar con nadie, eso ya pasó, ya ni siquiera me acuerdo, no vaya a ser que tal vez uno mismo se esté engañando. Yo tomo siempre el caso de José. Habían pasado aproximadamente 20 años, ya José no estaba en mala condición, ya José había prosperado, ya llegó a tener éxito. Y aun cuando después que encontraron a sus hermanos, después que mandó traer a su padre y a sus hermanos, ya estaban viviendo en Egipto con él los veía, ya les había dado un abrazo, ya había abrazado a su papá, ya había llorado, había pasado todo eso. Y aun cuando su papá murió y los hermanos nuevamente vinieron a pedirle perdón, aún ahí, vean que había aún un poco de dolor ahí en José. Había pasado todo eso, aún había dolor. No es que lloró una vez y ya está. No es que habló una vez y ya está. O no es que ya dijo a sus hermanos, les perdono y ya está, se superó. No, pasó tiempo. Aún después, si leemos en la Biblia, después que murió su padre, aún ahí volvió a llorar José. Pero de esa manera fue sanando. Así que si nosotros pensamos ser muy fuertes, o pensamos superarlo, pensamos guardarlo, pensamos ocultarlo, ya no recordar más, inconscientemente nos va a seguir haciendo daño. Conscientemente tal vez diga, no, ya yo no tomo en cuenta, ya yo lo olvidé, ya lo pasé, conscientemente tal vez. Pero el problema más grande que tenemos es la parte subconsciente, que reaccionamos sin darnos cuenta. ¿Y por qué reacciona una persona así? Porque tiene guardado, lo ha guardado dentro, y su reacción inconsciente ya no puede controlarlo. Por eso que frente a cualquier provocación yo reacciono de una manera, porque tengo guardado eso, porque tal vez no lo saqué, no sané esa herida, así que Dios nos ayude. Dios permite momentos para desahogar el alma, y solamente voy a mencionar, llegó la oportunidad. Yo no sé cuántas veces habrá llorado José. La Biblia no lo menciona. ¿Tú crees que no lloró?
cuando le estaban llevando como esclavo, sin duda. Cuando estaba en la cárcel, ¿cuántas veces habrá llorado? No lo sé. No menciona la Biblia. Pero Dios permitió un momento en donde un llanto puede sanar la herida, el momento adecuado. Pero ¿cuándo fue el momento preciso para que José se desahogara? ¿Cuándo? Para desahogarse. No era en el momento cuando estaba en el sufrimiento, no era el momento que se va a desahogar cuando lloraba en la cárcel o cuando tal vez lloró cuando se fue llevado como esclavo. En ese momento lloras del dolor que estás pasando en ese momento. Pero para sanar, el momento adecuado es confrontando a las personas que te hicieron daño. José estaba frente a sus hermanos y es allí donde realmente les hizo ver, donde también les dijo que les perdona y ahí donde pudo llorar y ese fue el momento adecuado para sanar. Hay que buscar un momento adecuado para sanar, para desahogarse, porque puedes llorar. Me decía una hermana, pastor, quiero hacerte una pregunta. Me dice, en confianza, ¿está bien que yo llore? Le digo, claro, pero si lloro todos los días, ¿pero por qué llorarías todos los días? No sé, como que me viene un deseo de llorar, pero ¿por qué? Tienes que buscar, porque yo te puedo decir, sí, puedes llorar todos los días, pero puedes llorar toda tu vida y tal vez estés llorando por una herida que tienes y no vas a sanar, porque estás llorando solito allí. Entonces, desahogarse, hay que buscar el momento adecuado. Y si la herida es fuerte, como repito, pues buscar no solamente el momento adecuado, sino una persona que me pueda ayudar, que pueda ayudarme a sacar ese dolor que tengo dentro. Vean que José, el momento adecuado, el momento preciso que le ayudó a desahogarse fue cuando estaba frente a sus hermanos. Tuvo que confrontar eso. Hay momentos en la vida donde Dios te pone frente a las personas, a recuerdos, a situaciones, no para hacerte más daño, no para destruirte, sino para sanarte. Mm, Me decía una jovencita, vea que todo, yo no sé por qué sucede con una persona que tuve problemas y pasado no sé cuánto tiempo, tengo que llegar al trabajo y encontrarlo ahí. Yo no sé por qué, tal vez Dios te está poniendo la oportunidad para que sanes. No es casualidad que Dios te ama, entonces Dios quiere que sanes completamente y te pone en esa situación para que lo afrontes, para que soluciones, para que saques ese dolor y para que sanes. El desahogo es parte del proceso de sanidad. José lloró sin tener vergüenza, no pensó en nada. ¿Qué dirán si me escuchan llorar? Él tuvo que dejar de lado todo eso y desahogarse. ¿Ya? Dice la Biblia que todos lo oyeron aún en la casa de Faraón. Esto rompe un mito. Llorar no es debilidad. Yo me crié, estoy en ese ambiente. No te golpean, los hombres no lloran. Y aunque te duela, pues ahí estás ahí. Pero como eres hombre, no podías llorar. Y uno se acostumbra a no llorar. Se acostumbra a esa dureza. Pero cuando uno conoce a Dios, la realidad es distinta. Porque el Señor dice que cambia el corazón de piedra, ese corazón duro, ese corazón que no siente, ese corazón que no llora. Cambia por un corazón de qué? Corazón de carne, dice, que sienta. Así que no está bien, un cristiano no es una persona insensible, que ve un cuadro totalmente y tranquilo, no se inmuta, no pasa nada. No, cuidado, el cristiano tiene un corazón sensible, que se conduele con el dolor de los demás. Así que José, estando en una buena posición, él no tuvo temor, no tuvo vergüenza en que le escuchen llorar, desahogarse. Así que llorar no es debilidad, expresar el dolor no es falta de fe. No es falta de fe. Jesús mismo lloró. Así que hay que quitar eso. Yo recuerdo una oportunidad, murió un hermano y los hijos eran de la iglesia. Y entonces uno de ellos dice, no, mira, nosotros tenemos esperanza, así que se fue al día que iban al velatorio y le iban a sepultar al papá. Entonces les dijo a todos sus hermanos, cuidadito con hacernos quedar mal. Nada está llorando. Nosotros tenemos esperanza. Mi padre ha muerto en la fe, así que cuidado con dar mal testimonio. Les prohibió a los hermanos que lloren.
Y cuando fueron, llegaron, pusieron ya en su lugar el ataúd de su papá. Y uno de los hermanos no pudo y lloró. Y él estaba molesto. Dice, pero qué malo, mi hermano nos hizo quedar mal. Le digo, pero ¿qué tienes? Es tu papá, ¿cómo no vas a llorar? O sea, hay un concepto equivocado, que llorar como que es falta de fe. No, Jesús mismo lloró. Si no está mal que uno se desahogue, no está mal que uno exprese su dolor, pero hay que sanar, no hay que vivir llorando. ¿Ya? Dios entiende nuestro llanto. El problema no es llorar, el problema es no sanar. Hay personas que nunca hablan de lo que sienten, nunca expresan su dolor, nunca perdonan y viven una vida emocionalmente encarcelada. Decir el poema de nuestra hermana Damaris, las cadenas que nos atan, esas cadenas que nos hacen daño, no solamente la cadena del pecado, sino la cadena del dolor, la cadena de no perdonar. Entonces eso nos aprisionan y no nos dejan ser felices. Perdonar no significa que no dolió. Jesús lloró, pero también perdonó. Esto es la clave. El perdón no borra el pasado. No es que vamos a sufrir de amnesia. Dice, perdonar es olvidar, ya no debe acordarse. No, no sufres de amnesia, solo ya cuando suframos de amnesia, ahí sí ya no recordamos nada. Perdonar no significa olvidar, no nos confundamos. ¿Ya? El que yo perdone no significa que se borró de mi mente ese recuerdo, ya no hay más. No, no sucede así. Perdonar es que ya no me haga daño ese recuerdo. Porque cuando yo no perdono, tengo ahí. Entonces, cada que recuerdo eso, yo tengo odio, tengo resentimiento, tengo enojo, cambia mi humor. Pero cuando perdono significa que saco ese dolor, ese odio, ese resentimiento y respiro en paz. Eso es perdonar. Yo lo recuerdo. No cambió nada, el recuerdo está ahí, igualito lo recuerdo, pero ya no me hace daño. Eso es perdonar. Así que el perdón no es por causa del otro, el perdón es para beneficio mío. Pero rompe el poder del pasado sobre la vida. Ese es el perdonar, que ya no me afecte el pasado. José dijo, vosotros pensáis mal contra mí. Vean qué significa perdonar. José llegó y a expresarle a sus mismos hermanos, ustedes pensaron mal, lo que hicieron, él no aprueba lo que hicieron. Él no está diciendo lo que hicieron está bien. No. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bendición, para salvar la vida de muchos. O sea, ve algo positivo aún en lo que le pasó. Yo sé que hay personas que van a decir, ¿cómo voy a ver algo de positivo en lo que me pasó? Tal vez para que aprendas a ser fuerte, para que superes y puedas ayudar a cuánta persona sufre igual que tú. Pero entiende que aún Dios de aquello malo puede sacar algo bueno. De aquel daño que te hicieron, aún puede salir una bendición, que puede ser de bendición para muchas personas. Así que, mira qué bonito, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Lección poderosa, sanar no es olvidar, es ver la mano de Dios en medio del dolor. José nunca perdió de vista. Cuando él estaba llevando como esclavo, él se entregó en manos de Dios y prometió ser fiel. Y él sintió la presencia de Dios toda su vida. Y aún así, como repito, aun cuando él sabía que Dios está con él, no pudo evitar ese dolor. Él tuvo que aprender a perdonar y de esa manera sanar. Entonces, perdonar es ver la mano de Dios también ahí dirigiéndonos. Muchos viven heridos sin darse cuenta. Se nota en qué cosas, en nuestras reacciones, cómo reaccionamos frente a una palabra. Dificultad para confiar. Yo no confío en nadie. No está bien, yo no voy a entregar mi confianza a ojos cerrados, ¿no? Vivimos en un mundo totalmente peligroso, pero yo no puedo vivir desconfiando de la gente. Yo debo vivir tranquilo, en paz, sin estar, ay, de repente esto, viene alguien a hablar, ay, de repente, ¿me entiende? Entonces, cuando tengo un problema, especialmente cuando las jovencitas han tenido problema de abuso, por ejemplo, si una persona viene, le dio la mano y ya le tocó el hombro de repente en la iglesia,
no en todo lugar, pero en la mayoría de lugares como que tenemos, bueno, aquí especialmente Costa Rica, ¿no? Que son muy chineadores, dicen, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, saludamos, las hermanas vienen y me abrazan, ay, pastor, y con una alegría, con un gusto que me dan el abrazo. Para una persona que tiene problemas, de repente yo voy a saludarle con un abrazo, entonces puede interpretarlo mal. Eso es muestra de que aún no he sanado mis heridas. Entonces va a estar desconfiando. ¿Y qué tal si me saluda por esto? Ya ve, solamente estoy poniendo como un ejemplo. Entonces, ¿cómo se muestra que aún estoy viviendo con esa herida o sigo teniendo esa herida que no ha sanado? ¿Cómo se nota? Cuando reacciono de manera exagerada, cuando desconfío de todo el mundo, cuando solamente estoy pensando mal, cuando cualquier cosa me provoca ira, ¿no? Cuando de repente soy tan sensible que escucho una palabra y ya me hizo llorar. O que de repente ya no me hicieron la atención y ya me causó daño, ya estoy llorando. Tenemos que ver, mis reacciones son por algo. Hay personas muy sensibles. Ay, todo el mundo me persigue. Todo el mundo me mira mal. Ya, tienes un problema, tienes una herida, tienes que buscar sanar esa herida. Porque no está bien que sientas que todo el mundo te persigue, que todo el mundo te trata mal, que todo el mundo te hace daño. Hay personas que creen que todas las personas son malas. Y es un problema serio. Necesitas sanar. Tienes una herida muy grande que te está haciendo daño. Otros como que queremos figurar, que queremos tener la preeminencia, que como que queremos que lo que hacemos sea notado por todos. Es otro problema. No es normal. Hay personas que quieren, pues, como que ser grandes, que vean que hacen, que lo que hacen es superior a la de los demás. Es otro problema. Tienes una herida. Tienes que sanar. Tal vez problemas de autoestima. Tal vez tu niñez fue complicada. Tal vez te criaste con padres, pero todos te dijeron, inútil, no sabes hacer nada. El problema de muchos padres. Eres muy lento, esto, lo otro. Entonces, de repente, pues destruyeron mi autoestima y entonces soy como que quiero figurar, como que quiero hacer para ser visto, porque tengo ese problema, entonces tengo que sanar. Yo no tengo necesidad de que todo el mundo me esté mirando. Decía una jovencita, eh, cuando tenía amigas, ella quería hablar y se sentía bien cuando todo el mundo le prestaba atención, todas sus amigas, ella tenía que ser el centro, pero de pronto una de sus amigas que de repente como que hacía algo y llamaba la atención, ella ya se incomodaba. ¿Ve? Ella quería ser el centro siempre. ¿Por qué? Problema de autoestima. Entonces, heridas que no han sanado. Tenemos que ver, ¿no? ¿Por qué tengo determinadas reacciones? ¿Por qué yo siempre reacciono con violencia? ¿Por qué cualquier palabrita ya me hace sentir mal? ¿Mm? Entonces es importante, no puede. O la frialdad emocional de que pasan cosas terribles y estoy tranquilo mirando. ¿Mm? Entonces tengo que buscar, tengo que entender que hay algo que me está afectando, hay una herida que todavía no es sanada. Son heridas entonces no sanadas. ¿Cómo sanar las heridas? Que viene la parte importante. Número uno, reconocer el dolor. ¿No? Como yo les contaba, hay una jovencita, no, a mí ya no me afecta, no, no pasa nada, no. Aparentemente. Mientras no reconozcas, nada se puede hacer. Así que el primer paso es reconocer el dolor. Es reconocer que tienes una herida, es reconocer que necesitas. No lo niegues, no lo escondas. Segundo, es desahogarte delante de Dios. Pero es importante también que busques a una persona donde puedas desahogarte para que te dé una orientación. Hay casos, repito, muy fuertes. Yo sé que la misma palabra de Dios dice que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad. Está bien. Y a mí me han preguntado muchas veces, me dicen, pero si la Biblia dice que a Dios hay que confesarle todas nuestras cargas, pues hazlo. Y si lograste superar dejando toda tu carga en el Señor, alabado sea el Señor.
Pero la pregunta viene, ¿y por qué cuántas personas, a pesar en la iglesia que se supone que ya dejaron su carga en el Señor, por qué siguen sufriendo? ¿Por qué siguen tan afectados por lo que les pasó? Si ya lo superaron, debe ser la persona que están totalmente en paz, tranquilas, emocionalmente bien, alegres, contentas. ¿Por qué sigue afectándoles? Entonces, tal vez como José, repito, yo me he tomado como referencia la historia de José y que me encanta tomar esa referencia para muchos temas. José nunca sintió que Dios lo había abandonado. Él tuvo esa confianza y Dios, la palabra de Dios dice que Dios cumplió con lo que Dios pidió. Dios siempre estuvo con él, siempre estuvo en comunión con Dios. Pero fue necesario que llegado la oportunidad, el momento preciso, él se desahogara, él sacara su dolor y llorara a gritos delante de sus hermanos, no importando quiénes lo escucharan. Entonces es importante poner nuestra carga a Dios, pero es importante cuando hay heridas que no hemos superado también buscar el momento y una persona adecuada que me pueda ayudar a canalizar, a sacar ese dolor. Mientras más lo guardas, más daño te va a hacer. Así que es importante ahí, si yo quiero cómo sanar las heridas, uno, reconozco el dolor; segundo, me desahogo delante de Dios, orando con sinceridad si es necesario llorar, pero hablar con alguien de confianza para que me pueda ayudar a canalizar ese dolor. Es importante. Hay pastores, hay consejeros mirando bien. Yo sé también que hay un problema. A veces dicen, no, es que yo no quiero contarle al pastor porque el pastor le cuenta a la esposa y por ahí se hace, Dios perdone, ¿no? Que tal vez haya también ese cuidado que tener. No debe ser así, pero desafortunadamente puede pasar. Así que ver una persona en quien pueda confiar, quien me pueda ayudar y no haga mi problema más grande, no haga más grande mi vida. Así que esa es la manera en que podemos sanar. Siguiente, perdonar, porque si no perdonas, el dolor te causa a ti. El odio que tienes a esa persona no le hace daño a la otra persona. El hoyo que yo tengo me va a hacer daño a mí. Ese es veneno. Si yo tomo la copa de veneno, no va a afectar a otro, va a afectar a mí. Por eso yo debo perdonar. Perdonar no significa que yo voy a estar de acuerdo con lo que hizo la otra persona. No significa que yo acepto lo que hizo la otra persona. Perdonar es liberarme del dolor, del odio, del resentimiento. Es liberarme, es sanar. Yo perdono. No importa cuán grande haya sido la falta de la otra persona. La otra persona pagará, Dios no va a pasar por alto. Y si se arrepiente, Dios quiera, entonces Dios también lo puede perdonar. Pero si no, cada quien va a pagar, pero que no me siga haciendo daño. Así que el perdón es indispensable para que yo pueda sanar, para que yo pueda ser liberado. Porque donde hay perdón hay libertad. ¿Sí o no? Donde hay perdón hay libertad. Si Cristo no me perdona, yo voy a seguir esclavo del pecado. Pero gracias a que Cristo dio su vida, yo puedo ser perdonado y puedo ser libre. Ya no me afecta el pecado, la carga de pecado que he podido llevar. El perdón me libera. Cuando yo perdono de la misma manera, yo soy liberado. Y entregar a Dios nuestro caso. Dios puede transformar el dolor en un propósito. Así que Dios nos ayude. José lloró, pero ese llanto marcó el inicio de su sanidad total. De todos modos, eso le iba afectando a Daniel, a José. Él tenía el deseo de ver a sus hermanos, a su papá, y no podía, eso le iba causando dolor. Vea cuán grande realmente es la situación para él. Así que tuvo que desahogarse, llorar, y de esa manera llegó el momento en estar completamente en paz. Y ese es el proceso que debemos seguir si queremos sanar. Hoy Dios te dice, no sigas guardando lo que te está destruyendo, no sigas atesorando aquello que te hace daño. No sigas fingiendo que todo está bien cuando tengas una herida sin sanar. No sigas cargando con lo que Él quiere sanar. No sigas llevando ese peso que Jesús te dice, yo lo llevo por ti. Cristo es el gran médico del alma. Él desea restaurar la mente y el corazón herido.